Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente en sus pantallas, acompañándolos en Sabor a Tierra, que hoy va a ser Sabor a Fútbol, definitivamente. ¿Cómo está todo el país? ¿Cómo está todo el mundo? Por supuesto, el Sabor a Fútbol nos inunda, nos impregna, ¿verdad? Quiero enviar un cordial saludo a nuestra teleaudiencia en RTL Cochabamba, donde siguen el programa, en Tarija en Televista, en Sucre en Atesur y en Santa Cruz en Cristal. Un cordial saludo también para ellos. Sabemos que este programa tiene y levanta, por supuesto, una fuerte expectativa. Hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Mundial. Para ello tengo el privilegio, de verdad el enorme privilegio de tener 3 maestros en el tema del periodismo deportivo. Está con nosotros Tito de la Viña. Don Tito, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Sabor a Tierra, que hoy día es Sabor a Fútbol. No, el agradecimiento es de mi parte hacia la suya. Y además porque a este programa he venido varias veces con la directora, que ahora está ausente, ¿no? Y creo yo que es oportuno, pues, porque estamos en el Mundial y el Mundial lo viven todos, todo el mundo. Así es. Obviar un programa de coyuntura, de análisis del tema del Mundial es obviarnos de la misma realidad. Está con nosotros Germán Salamanca, Hola. Amigo de la casa. Qué gusto, Germán. ¿Cómo te va? Privilegio. Y feliz porque estar con un amigo y un maestro. A Ramiro lo considero un amigo a años porque estábamos juntos siempre. Y pues al doctor de la Viña yo lo considero maestro. Y hablábamos extra pantalla, ¿por qué no nos respetamos ahora en el periodismo deportivo? ¿Por qué somos tan diferentes? Bueno, eso es otra cosa. El fútbol nos llama la atención. Va a haber un programa específico. A mí me tienta hablar de un tema básico, la calidad del periodismo deportivo también, que me parece fundamental verlo. Otro querido amigo, maestro también, Ramiro Camacho, gracias por venir a Palenque TV y a Sabor a Tierra. Gracias a ti, sí, gracias. Bueno, es un gusto estar acá, también hemos tenido la oportunidad de estar presentes con un programa deportivo en esta casa televisiva. Don Tito, un saludo cordial, aquí a Germán también por muchísimos años. Yo por lo menos en la mesa el más joven acá, ¿no? Sí. Es decir, pese a que tengo ya, pero soy el más joven. No estás hablando del conductor que ha sido admirador, ¿cómo no recordar? No, sí. He trabajado muchos años en la cabalgata deportiva, he trabajado muchos años con Deporte Total, Ramiro, con Germán también hemos tenido la posibilidad de estar también en diversos programas deportivos. Y bueno, en el caso mío siempre guardo el cariño, siempre guardo el respeto hacia personas que te han enseñado, por supuesto, que te han dado y te han colaborado cuando estabas en el inicio, te han dado una pauta de trabajo, ¿no? Y entonces, por eso creo que hay generaciones dentro del periodismo. Y algún rato, como bien dices, había que tocar también este tema de no solo el periodismo deportivo, sino el periodismo en general. La televisión creo que en general ¿que parece devaluada o es que ha cambiado de parámetros, de patrones que hoy día nos son difíciles de entender? A ver, hay unos conceptos odontológicos que ya no se los utiliza, ¿no? ¿Cómo extraña uno ahí tenerlos juntos? Todavía los tenemos trabajando a los hermanos Echeverría, uno ya desaparecido, Remberto, está Grover todavía con nosotros, Juan Carlos Costas. Uno recuerda los comentarios siempre precisos de don Saúl Abdenur Sare, ¿no? De Lorenzo Carri, en el tema de estadística no se le pelaba una, ¿no? Sí. Mejor no te acuerdes porque vamos a dejar al margen a muchos, realmente, a muchas personas que realmente le han dado lustro. Ha sido parte además del crecimiento de toda una generación, sí, no solamente de periodistas, sino también de radioescuchas, que hoy día extrañan esa calidad y esa solvencia que tenían. Pero bueno, que antes era todo, era deporte, periodismo deportivo, deporte. ¿Quién no sabía escuchar cabalgata en automovilismo? Claro. Lo que hacíamos, Ramiro, en el Coliseo, sí. Voleibol, básquetbol, pero por favor, ahora no, ahora a un periodista le preguntas a un deportivo, me disculpan los que saben, pero le preguntas qué es voleibol, no, ¿acaso da? ¿Cómo que acaso da? ¿Qué tiene que dar? Bueno, claro. Por favor. Sí, entonces, ¿no? yo me acuerdo de las transmisiones de básquetbol, de voleibol, lo que dices muy bien, Germán. Los grandes premios de automovilismo. Sí, y viajar por todo el escuchaban hasta las luchas del tataque. Es decir, absolutamente todas las facetas del deporte. Hoy día pareciera que solo el fútbol, y ni siquiera el fútbol, ¿no? O sea, si no le metemos musiquitas, si no le metemos farándula, si no le metemos lindas nenas, pareciera que tenemos que mostrar
demostrar. que no Hay otras características del programa que no hay ¿no? esencia en el Sí. fútbol. Bien, pero bueno, será otro tema. Les agradezco realmente por estar en el programa. A ver, a mí me resulta frustrante, les voy a ser muy honesto, ¿no? El que tengamos en cada mundial que convertirnos en hinchas de Argentina, hinchas de Colombia, hinchas de Brasil, hinchas de Perú en su momento, hinchas de Uruguay, ¿no? ¿Por qué frustrante, dirá usted? Porque no soy hincha de Bolivia en un mundial, ¿no? Si les preguntaría a ustedes por qué Bolivia no está en un mundial, las respuestas serían variopintas y yo diría, no nos cansaríamos de enumerarlas, el Estado, que la dirigencia, que los futbolistas, que no hay semilleros, que la estructura del fútbol, que las cabezas, así que muy rápidamente, para no entrar en este acto depresivo, de frustración que significa no estar en un mundial y ver que las cosas no están cambiando, ¿qué tendríamos que hacer para tener la expectativa de estar en Qatar, por ejemplo, en el próximo mundial? Germán. Hay un trabajo que normalmente se quiere hacer y que nunca se lo hace. Nosotros estamos acostumbrados a decir, el fútbol está mal, ¿y por qué? Y siempre se habla de divisiones menores. Yo pregunto, en las divisiones menores, ¿cuándo se ha ido a trabajar? Nunca. Nunca. Yo estoy todos los fines de semana en Calacoto, porque gracias a Dios tengo un nieto que juega, y hace más de 10 años que estoy siempre en eso, porque estuve en el Alemán también con niños, y veo a los alrededores, nunca hay un técnico, nunca hay un dirigente. ¿Y hablamos de divisiones menores? ¿Qué trabajo se hace en divisiones menores? ¿Quién va a decir, sabes qué muchacho, tú tienes que saber que esto redondito, con cuerito, plastiquito, es pelota, y la tienes que querer, y tienes que hacer esto? ¿Pero quién debería hacerlo en todo Los caso? técnicos. ¿Qué hace Bolívar? ¿Qué hace Stronger? Tiene muchas escuelas. ¿Y cómo trabajan? Y cuando llegan a los 15 años, no me van a dejar mentir, 15, 16 años, jugadores de La Paz no existen. Sí, pero no fue una práctica, digamos, nunca ha sido una práctica habitual de los esquemas de equipos profesionales, entre comillas. Recordemos que la gran vertiente del fútbol boliviano en divisiones inferiores fue en su momento Tawichi, Enrique Happ. Fueron totalmente iniciativas privadas. Discúlpame. El brillo del 94 fue Tawichi y Enrique Happ. Don Tito, cuando estaba el fútbol, y tú también sabes, Ramiro, se jugaba sábados y domingos. En la mañana jugábamos los de cuarta, los de reserva y el primer equipo. Entonces se veía fútbol en La Paz. Era otro sistema de estructura del fútbol. Es decir, la cuando emerge la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, dos ideas saltan a la cabeza de los dirigentes que finalmente no se han cumplido hasta ahora. Uno, el tema de infraestructura deportiva, la construcción de campos deportivos para cada una de esas entidades, y dos, el tema relacionado a las divisiones menores. Y definitivamente el fútbol profesional mató esas dos ideas. Y eso hay que ser muy sincero, porque no hay infraestructura deportiva, son muy pocos. Bueno, a ver, aquí en el país, Stronger, y pare de contar. Royal Party, en el caso de Sport Boys, el campo deportivo pertenece a un municipio, al municipio de Guarnes. En el caso de Guavirá pertenece a Montero. Los escenarios que tienen en Cochabamba, en Oruro, en Santa Cruz son escenarios de la gobernación, pero no hubo esa construcción. Dos, el tema de las divisiones menores, hubo un quiebre en ese momento, porque bien dice Germán, hubieron campeonatos de cuarta, de sexta, de octava, de novena, había la preprofesional, etcétera, y había una mayor actividad de los chicos se movía más, había mayor cantidad de fútbol. Hoy eso se ha reducido a cero, virtualmente a cero. Y hoy, hay que decirlo también con propiedad, las escuelas de fútbol de ninguna manera han venido a sustituir esta situación. Las nuevas escuelas de fútbol. Bueno, las nuevas y las antiguas, es decir, en algún caso, pero hay que decir una cosa, el proyecto de Enrique Happ y el proyecto de la Academia Tawichi Aguilera, si bien es un proyecto privado, pero fue un proyecto innovador, fue un proyecto a perspectiva. No te olvides que aquellos jugadores del 94, y nos cansamos en decirlos, por lo menos habían llegado con cerca de 70, 80 partidos internacionales en sus categorías. Con títulos en claro, divisiones. 15, 16, 17, habían viajado a Europa, habían viajado a Sudamérica, y entonces era otra perspectiva de jugador. El mundialito de la Argentina, la sub-16 en Lima, ¿se acuerdan? Situación que no se da ahora. Campeones, los bolivianos éramos campeones, ¿no? Don Tito, no está Enrique Happ, no está Tawichi, creo que es pedirle peras al olmo que los clubes puedan fortalecer divisiones interiores. ¿Qué hacemos?
No, la base es las divisiones inferiores. No es que hay que forzarlos, habría que forzarlos finalmente, porque no entienden. Los clubes creen que tener un equipo de fútbol es un club. Están equivocados. Un club es otra cosa. Un club además no solamente se circunscribe al fútbol, tiene otros deportes. Caso Argentina, caso Brasil, caso Colombia, caso Europa en más profundidad. Son clubes verdaderos que tienen socios. Aquí los clubes no tienen socios. ¿Qué club tiene socio? ¿Qué socio contribuye para que el club se levante, para que tenga infraestructura, para que tenga divisiones inferiores? No hay. Entonces son hinchas que tienen. Dicen los hinchas o los socios del Club Bolívar. ¿Qué socios? Si no tiene. Bolívar es una sociedad de responsabilidad limitada. Ya no es club. Stronger pertenece a una serie de personas que son accionistas del complejo. No es propio del fútbol, el campo que tiene Die Stronger y las instalaciones, es de los accionistas que pusieron dinero y que van a practicar deportes ahí. Entonces, la idea es distorsionada. Club es una cosa, equipo es otra cosa. Aquí tenemos equipos de fútbol, no tenemos clubes de fútbol. Ahora, lo que debiéramos velar es por tener instituciones deportivas, claro, ¿no? Claro. Es decir, algo diversificado lo que pasa en Sudamérica. Uno revisa el River Plate, que no solamente está inmiscuido en el tema del fútbol, hay prácticas de otras disciplinas. Es más, hay una universidad claro, donde el chico que va a River Plate a las divisiones menores se prepara en el colegio, va a la universidad y bueno, finalmente si no surge en el fútbol, bueno, surge profesionalmente. Pero si yo no ¿no? tengo el mecenas que venía, en su momento fue Mario Mercado en el Stronger, Rafael Mendoza en el Tigre, hoy día es Marcelo Claure sí, en pero el con Bolívar, otras concepciones. fue César Salinas en el Stronger. No es mecenas, yo no la considero mecenas. Y claro, porque imagínate, ¿dónde sacamos la plata para mira, para convertir en clubes institucionalizados? Sí, pero hay intereses creados, hay intereses Claro. creados. Claro. Claro, hay intereses creados, porque esa gente invierte para recuperar. Lógico. ¿Qué ha pasado con el edificio de Obrajes? El edificio de Obrajes ya está rindiendo, porque ya tiene más de 2 años. El señor Claure dice que ya no da más dinero, porque ha dado más de 20 millones de dólares en pocos años, y que ahora arréglense como puedan. Pero no dice cuánto está rindiendo ya ese edificio. Claro. ¿Cuál es la producción? La inversión privado. se ha duplicado seguramente. Tontito, es que ya es privado, porque esos 2 pisos Es privado. que le habían ofrecido a Bolívar, no es Bolívar. No es, Todo es Baiza. es Baiza. Por eso sigue todavía allá en Cota Cota, Claro. siguen trabajando porque en los edificios de la 17 no pueden entrar porque no es de ellos. Entonces, si los bolivaristas supieran todo eso, y si saben, no quieren decir, no quieren pelear, ellos podían ir y decir, señores, esto era de Bolívar, Mario Mercado dejó esto, queremos saber qué pasa. ¿Tiene 12 años más? No, y además yo creo que las instituciones deportivas sí han perdido una situación es que no transparentan sus estados de resultados. Ya no lo Peor Hoy absolutamente llaman a una reunión de socios, van 40 es lo que personas dice privado, que deciden los destinos de un club, No y entonces Ahora, a mí, ¿para qué me va a convenir tener socios? Ahora hay otra cosa. Puedo manejar lo Claro. que quiera. No, porque además manejas como vos quieres los estados financieros, agarras, te reúnes muy bien, aprobado, muy bien, listo, gracias, hasta luego, terminó todo. No. Es el caso Hoy de debería los, rendirse de los cuentas de manera presidentes, de pública. los directores, por ejemplo, que hacen lo que les viene Pero en ¿cómo gana. cambiamos esto? Por ¿Cómo ejemplo, cambiamos esto? El presidente del club de Strongest se da el lujo de decir, ahora yo me voy de la presidencia, voy a la federación y dejo en el cargo a mi sobrino. Claro. ¿En qué país del mundo se ha visto eso? No, pero lo peor se está llevando a su técnico, se está llevando a todo su grupo, Claro, ¿verdad? claro. Creyendo, no Es sé, que ¿no? eso Me da va- la impresión de que César Salinas pensaría que el éxito de las elecciones es parecerse al Stronger. Exactamente. No lo Es un sé, carnaval. ¿verdad? Es un carnaval. Bueno, ahora, Un carnaval. la Federación Boliviana de Fútbol, que dice que se ha transformado, que dice que tiene una reestructuración total, no hay tal cosa. Ha entrado otra gente, nada más. Es lo que se dice en el refrán popular, la misma chola con distinta pollera. Seguramente. Son los mismos
que están siguiendo las mismas políticas. Claro, ahora habrá que ver con este tema el tema de la licencia de los clubes, ¿no? Es decir, hoy ya tampoco, es decir, podemos quedar al margen de las normas y disposiciones internacionales. Y en algún momento nos tenemos que someter. Claro, y entonces el tema de las licencias va a tener que las instituciones deportivas no solamente ser clubes de fútbol, sino verdaderas instituciones, con patrimonio, con un desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas, y creo que ahí las cosas van a ser por complicadas. lo menos con un PI, con un plan estratégico institucional, Imagina si es complicado claro, para un Bolívar, claro, para un Stronger, para un Bilsterman, para citarte 3 equipos que tienen un presupuesto importante, ¿cómo va a ser para el resto de las instituciones? Entonces, ojalá esto ayude y transforme realmente el fútbol boliviano y tenga otras características que las cuales deseamos, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Divisiones inferiores pareciera ser el consenso de esta mesa para poder No, y hay otro aspecto más importante, dirigentes. Dirigentes. Pero eso es hay que formar dirigentes también, porque si se forman jugadores y técnicos hay que formar dirigentes. Sí. Hay dirigentes que no tienen noción de lo que es una entidad, la forma en que debe hacer una... No diferencian una institución de una picantería, con mucho respeto de las picanterías. Pero por supuesto tienen. Es verdad. Es verdad, no puedes llegar a otra cosa. Tú miras, dices picantería, miras fútbol, oye, ¿no es parecido? ¿Verdad? No, algo así. No se entiende. Con mucho respeto, insisto, de las picanterías. Ahora hay canchas por todo lado. Hay muy buenas. Hay canchas por todo lado. Tenemos una superproducción de canchas. ¿De qué sirven esas canchas? ¿Quiénes manejan todo eso? ¿Hay técnicos capaces? Hay formadores, que es diferente de técnicos. El formador es diferente. Claro, pero eso es una política gubernamental, ¿no? Es decir, aquí no solamente tiene que ver la gente del fútbol. Yo digo, el gobierno que a mí me parece muy interesante, y yo lo he dicho muy claramente, aplaudo que el presidente del Estado Plurinacional haya permitido la construcción de muchos escenarios deportivos, pero tiene que implementarse mediante un sistema nacional el trabajo de monitores, de entrenadores, políticas nacionales, porque ¿de qué sirve tener escenarios deportivos que solamente sirven para actos que tienen que ser de carácter político cuando su verdadera función tiene que ser de servicio a la sociedad? ¿No? La pregunta clave, y con esto cerramos esta etapa de melancolía que tenemos por no estar en el Mundial. A ver, necesitamos formadores. ¿Este es un proceso endógeno o es exógeno? A ver, les hago la siguiente pregunta. Los momentos más importantes de éxito, por ejemplo, del fútbol español, del fútbol argentino, han tenido orígenes en hombres claves. Johan Cruyff, España, definitivamente, un gran formador de futbolistas que nos ha llevado a la situación de los equipos galácticos y demás, y Pekerman en la Argentina, ¿no? Y se extraña a Pekerman, es decir, ¿no? Claro, Pekerman es Messi, es Di María, es todo lo que hoy día tenemos en la Argentina, ¿no? Bueno, eso depende. Ahora, ¿dónde? ¿Tenemos uno así en Bolivia o hay que traerlo? No, lo que ocurre es que antes había un instituto que se llamaba Instituto Nacional de Educación Física, INSEF. El INSEF, donde había profesionales capacitados para empezar a formar gente desde divisiones inferiores en colegios y en universidad. De ahí salieron el Club Ingavi, el Club Universitario, en fútbol, en básquet, en voleibol, Promoción 50, Minerva, Die Stronger Municipal en básquetbol, en voleibol, Promoción 50, Atlantes, todo lo demás. ¿Por qué? Porque había formadores. ¿De dónde venían los formadores? Del Instituto de Educación Física. Era un instituto capacitado 100%, donde salieron Roberto Soto, salió Mario Paz, era uno de los Mario grandes. Paz, del Instituto de Educación Física, y varios más, Félix Deza, el que fue Soto, el profesor Ciro Soto. Canelas. Todos ellos. Hay que tener ellos. El mismo Isaac Álvarez, que es profesor de educación física, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, gente preparada para esas situaciones, ¿no? El INSEF no tiene ninguna función en este momento. Claro, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Profesor Ferrufino. Claro, yo lo que creo es que debemos apuntar a eso, ver cuáles realmente los elementos, los recursos humanos más importantes para la formación, y discúlpeme, la selección de grandes, pues, seguirán dando bajo esa lógica endogámica. Sí, pero también, pero yo te digo, Farías, ¿sabes qué? Pasa Valdivieso, que vuela Sánchez, o sea, claro, no se han cansado. pero de esa pasa por un lógica aporte del endogámica. Estado boliviano también, ¿no? El Estado no puede decir quedar al margen de esta situación. Está bien, construcción de escenarios deportivos, pero ¿cuál es el aporte que da el Estado boliviano, por ejemplo, en el tema de políticas deportivas? No hay políticas. Dos, que es una responsabilidad del Ministerio de Deportes, ¿cuál es el aporte que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo, en la formación de profesores en la parte de educación física, en colegios? Hoy, ¿qué es lo que pasa?
y es una realidad que vivimos. Acto cívico para el Día de la Madre, 2 meses hay que danzar, hay que bailar para el Día de la Mamá, etcétera, pare de contar. Y la actividad deportiva relegada en esas horas que se hace la actividad física, claro, se hace bailes. Hoy, ¿qué estamos viviendo en esta sociedad? Que lastimosamente, en esta sociedad paseña, para poner un poco, hoy los bailes, las fiestas patronales, le han ganado al deporte. Le han ganado al deporte, y hay que decirlo. Antes los papás ahí estaban metidos en los prestes, etcétera. Hoy miras, y seguramente llegan invitaciones de una u otra clase, ves familias enteras, niños, jóvenes metidos en esta clase de situaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente han transformado a veces ese sábado dedicado al deporte, a la práctica, para dedicarse a otras actividades que de ninguna manera les van a ayudar en su desarrollo social. Y otro elemento que va a fortalecer lo que nos dice Ramiro es el hecho de que hay un desarraigo ya de las nuevas generaciones en relación a los propios equipos endógenos, por una razón básica, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, es más hincha del Real Madrid que del Stronger. Sí, señor. ¿Verdad? Cuando juega el Real Madrid está con su bandera, sale a la calle a festejar, ¿verdad? Van a jugar lo mismo, es el equipo sub-40, no estoy hablando solo del Stronger, estoy hablando del Bolívar o de cualquier otro equipo, que caramba, todavía cuando uno tiene 40, 41 años puede convertirse en una pieza fundamental, desequilibrante. A eso ha contribuido esencialmente la televisión, con la universalización de los deportes, no solamente de fútbol, tenemos Fórmula 1, tenemos la NBA en el básquetbol, tenemos atletismo. La gente joven ve todo eso y se forma el concepto de que todo lo que está viendo es superior a lo que tenemos, y es verdad, claro. Es superior, absolutamente superior. ¿No? Sigue a los grandes ídolos mundiales, ya no a los grandes ídolos nacionales. Es el gran problema. Entonces, todo es un problema complejísimo que tiene colaterales que tienen que ser subsanados inmediatamente para llegar a un ascenso que va a ser lento, pausado, y no sabemos en cuántos años, porque no es cuestión de decir vamos a ir a ganar la próxima eliminatoria y ya estamos en el Mundial. Pues, ojalá fuese tema de años nomás, claro. La cosa es cuando comenzamos, ¿verdad? O sea, podemos estar en 20, 30, 40 años y ni siquiera hemos comenzado la tarea, y mucho menos. Bueno, dejaremos este lado depresivo, a mí me causa mucha frustración, insisto, ¿no? Y otra vez, con resignación, ponernos la camiseta de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, para ver cómo nos va en estos octavos de final ya en el Mundial. Después del corte vamos a analizar cada uno de los partidos que se nos vienen.